Tomar tu lugar. Y acabamos de leer la Reina Valera, pero en esta mañana vamos a estar estudiando la Nueva Versión Internacional. Y el versículo o el título de este tema es la gloria futura, porque hemos estado hablando y tocábamos el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veíamos este último versículo el domingo pasado y veíamos que ahora somos herederos de las riquezas, de los bienes de Dios, y somos ahora coherederos con Cristo. Y cuando el apóstol Pablo nos está hablando de ser coherederos con Cristo, nos está hablando que nosotros somos hermanos de Cristo, que Cristo es el primogénito de todo, de las primicias, y así como Cristo es el Hijo de Dios, también nosotros somos hijos de Dios y por ende hermanos de Cristo. Por eso es que Dios está dispuesto a dar, a compartir su riqueza, su gloria con sus hijos. Pero luego vemos esta parte del versículo: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tenemos que padecer. Y hablábamos así bien rápidamente acerca de algunas doctrinas que nos hablan de la prosperidad, y que en esta tierra tú y yo estamos aquí para ser reyes y para poder tener todo y poder tener muchos bienes, porque somos hijos de un gran rey. Pero nos encontramos en este versículo que nos dice que tú y yo tenemos que padecer como Cristo padeció. Y yo sé que cada uno de nosotros conoce la vida de Jesús. ¿Cómo fue tratado Jesús en esta tierra? ¿Como un rey? ¿Como un señor? Fue menospreciado. Nos dice porciones del Evangelio cuando nos describe acerca de ese vituperio que tuvo que pasar Jesús hacia el Calvario, hacia el Gólgota, el lugar de las calaveras, que fue insultado, fue abofeteado, fue escupido. Y Pablo nos está diciendo: si es que padecemos juntamente con Él. En esta vida como creyentes tenemos que entender, hermanos, que estamos aquí para vivir lo que vivió nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo tenemos que esforzarnos, que tú y yo tenemos que seguir adelante, porque la vida no va a ser fácil, porque así como una sociedad guiada por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, guiaron a irse en contra de Jesús, hoy en día esta sociedad está en contra del cristiano, está en contra de la mentalidad que Dios tiene ahora, que Dios ha puesto ahora en nuestras vidas, y tenemos que aprender a soportar. Pedro y Santiago llaman estas aflicciones como las pruebas del creyente, y nos dicen que tenemos que, cuando vengan las pruebas, tenemos que estar gozosos, porque así sufrió Jesucristo. Y yo en esta hermosa mañana, antes de entrar al tema, te recuerdo que estamos aquí y vamos a sufrir, porque es parte de la vida del creyente. Pero si permanecemos en Cristo, algo grandioso va a pasar en nuestras vidas. Y es ahora lo que Pablo nos va a hablar. Y vamos a estar estudiando la Nueva Versión Internacional. Si mi hermano Irving puede poner la Nueva Versión Internacional. Vamos al versículo 18. Nos dice este versículo: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién era el apóstol Pablo? Un gran seguidor de Jesús. Antes era perseguidor de la iglesia, pero después el apóstol Pablo dio su vida por Cristo. Y cuando tuvimos la oportunidad de estudiar Hechos, ¿te acuerdas cómo murió el apóstol Pablo? Fue decapitado en Roma, puesto a su creencia, a su fe en Jesús. Y yo creo que
El apóstol Pablo, cuando estudiamos más a fondo su vida, sufrió mucho por Cristo. Fue apedreado. En alguna ocasión lo querían linchar y los hermanos lo bajaron de una muralla en una canasta para librarlo de la muerte. Fue maltratado. Y el apóstol Pablo nos dice en este versículo, sabiendo ahora todo lo que el apóstol Pablo había sufrido, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, los sufrimientos por causa de Cristo. Es un paréntesis que tenemos que hacer. Podemos sufrir por causa de Cristo o podemos sufrir por nuestras malas decisiones. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de sufrir por causa de Cristo. Y a lo mejor, y yo sé que tú y yo hemos sufrido por causa de Cristo. Cuando hablamos del Evangelio, y muchas personas se burlan de nosotros y nos dicen, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Cuando venimos a la iglesia, cuando dedicamos tiempo a venir a la iglesia y poder estar con nuestros hermanos en la fe, muchos dicen, ¿por qué vas ahí? Nada más vas a perder tu tiempo. Y de alguna manera estamos sufriendo por causa de Cristo. Pero Pablo dice, no debemos de desanimarnos. No debemos ponernos tristes. No debemos de alejar nuestra fe, nuestra mirada en Jesús, porque estos sufrimientos no se comparan con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Y cuando está hablando a nosotros, está haciendo referencia al creyente, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Hay algo glorioso para nuestras vidas, pero tenemos que aprender a esperar, a ser paciente y a sufrir como sufrió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Luego nos dice el versículo 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación está expectante, esperando que los hijos de Dios se muestren una vez más, como en el principio, antes de que Adán y Eva desobedecieran conforme al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. ¿Te acuerdas cómo empieza Pablo el capítulo 1 y capítulo 2 hablando acerca de la creación? Y que Dios se manifiesta a través de la creación y que no hay ninguna persona en esta vida que diga, es que yo no veo a Dios. Yo no sé si Dios existe, porque conforme a la palabra de Dios, Pablo nos dice que a través de lo creado podemos conocer a Dios. Ya depende de cada una de las personas de esta sociedad, aceptar o no aceptar, poder ver a Dios a través de la creación. Pero ahí está el sello de Dios, ahí está su testimonio a través de la creación. Y luego nos dice en este versículo, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Porque sí es cierto que mientras estemos en esta tierra, en esta vida, vamos a sufrir, vamos a padecer, pero no va a ser siempre así. Va a llegar un momento en el que tú y yo vamos a resurgir y la primera venida de Cristo hace simbolismo al Cordero que viene a dar su vida en rescate de muchos. La segunda venida de Cristo, que es la que tú y yo aguardamos, la que tú y yo esperamos, nos habla en Apocalipsis a Jesús ya no viniendo como un cordero, sino viniendo ahora como el león de la tribu de Judá, viniendo con poder, con justicia, a traer su reino a esta tierra. ¿Y quién crees que va a gobernar con Cristo en ese periodo que se conoce del milenio? El PRI, el PAN, Morena, nosotros los creyentes. Y entendiendo ahora eso, tenemos que aguardar y tenemos que ser pacientes y vamos a sufrir. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Ahora nos toca aguardar y ser pacientes porque nuestro Rey aún no ha llegado.
pero cuando nuestro Rey venga, nuestras vidas, ahora sí literalmente, vamos a poder disfrutar de la gloria, de la riqueza, de la prosperidad que solamente se halla en Dios. Y aquellos hermanos que nos hablan de la prosperidad se están adelantando a una etapa que todavía no ha llegado a nuestras vidas. Por ahora tenemos que aguardar con paciencia y resistir. Fíjate lo que nos dice el versículo 20, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, la creación que en algún tiempo fue hecha perfecta, perdió su perfección porque entró el pecado, porque entró la desobediencia, porque entró la muerte. Por eso, si tú crees que en algún momento de estos años la sociedad va a volverse al lugar correcto, nos estamos engañando. Mientras esta sociedad esté bajo el dominio de Satanás, esta sociedad va a ir cada vez de peor en peor. Y tú y yo tenemos que protegernos. Y tú y yo tenemos que proteger a nuestra iglesia. Y tú y yo tenemos que proteger a nuestra familia. Porque la sociedad va a ir cada vez de mal en peor. Y lo podemos ver. Ayer la noticia del viernes que impactó a la colonia Volcanes acerca de homicidios, de robos. Y eso no nos debe de desanimar, porque sabemos que la sociedad va a ir cada vez más hacia el pecado. Nosotros debemos de permanecer en Jesús. Pablo en alguna ocasión nos decía que venzamos el mal haciendo el bien. Pero si tú y yo nos unimos a hacer todavía más mal, la situación va a ser peor en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y esa es una gran enseñanza que Pablo nos ha dejado. Vence el mal haciendo el bien, mostrando a Jesús en tu vida, mostrando el testimonio que Jesús ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque por ahora tenemos que aprender a esperar. Pues nos dice este versículo 20 que la tierra, que el mundo, que la creación fue sometida a frustración. Y cuando nos habla de frustración, nos habla de que fue sometida al pecado, que cayó de la gracia de Dios, que cayó de la bondad de Dios por consecuencia del pecado, por consecuencia de la humanidad. Y luego nos dice, no por su propia voluntad, porque era parte perfecta del plan de Dios que todo esto sucediera, para poder salvar a aquellos que realmente de corazón pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo, sino por la del que así lo dispuso, pero queda firme la esperanza. Y veíamos hace un par de domingos acerca de nuestra esperanza, conforme a lo que nos dice Pedro. Nuestra esperanza es que tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, que tenemos, y vamos a Pedro para poder darle lectura a cuál es nuestra esperanza. Nuestra fe es Jesús y esperamos su regreso. Pero nuestra esperanza, ¿qué estará diciendo Pablo? Y si vamos al capítulo 1, el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, a la cual Pablo está hablando en Romanos, por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, una herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, que está reservada para todo aquel que ha puesto su fe en Jesús. Por eso, en esta mañana, si a lo mejor nuestra mente está en el trabajo o está en tener bienes, y eso nos quita el tiempo para Dios, y eso nos quita el tiempo para venir a la iglesia, quítate esos pensamientos. Porque las cosas que tú y yo podamos
tener en esta tierra, aquí se van a quedar. Mejor dedícale tiempo a Dios. Y ayer con los matrimonios, y están todos invitados a nuestros talleres de matrimonios que tenemos cada 2 semanas. Ayer en el taller de matrimonio hablábamos acerca de sembrar bien para poder cosechar. Y para poder sembrar necesitamos estar plantados en el lugar correcto, en la persona correcta. ¿Quién es esa persona correcta? ¿Quién es ese lugar correcto? Jesús. Y Jesucristo nos dice que la ley y los profetas se cumplen en amar a Dios y en amar a tu prójimo. ¿Cómo amas a Dios? Cuando tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, estamos amando a Dios. Y ahora tenemos que mostrarlo. ¿Cómo mostramos amar a Dios? Cuando tú y yo le dedicamos el tiempo que Dios se merece. Cuando Dios es el primero en nuestras vidas. Cuando lo más importante es Dios. Y después Jesús nos dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu esposo, cuando tú amas a tu esposa, cuando tú amas a tus hijos y lo demuestras, estás cumpliendo el mandato que Jesús nos dio. Cuando tú amas a tu papá, cuando tú amas a tu mamá, cuando tú ves por el bien de los demás. Cuando tú y yo nos amamos como hermanos que somos en Cristo, estamos viendo por el bien de los demás, estamos cumpliendo este mandato que Jesucristo nos ha dejado. Y esa es nuestra esperanza ahora, que las cosas que tenemos en esta tierra se van a quedar, que debemos de empeñarnos por esa herencia que es eterna, que es incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que es una herencia que va a ser por toda la eternidad. En eso debemos de enfocarnos. Y esa herencia tú y yo la estamos construyendo cuando servimos a Dios, cuando estamos amando a nuestro prójimo, cuando estamos practicando las enseñanzas de Jesús. Porque muchos de nosotros hemos confundido la prosperidad con el dinero, con los bienes. Y la prosperidad es tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que tú y yo deberíamos de estar enfocados en esperar, porque es nuestra esperanza. Por eso nos dice en este versículo que queda la esperanza, que queda firme la esperanza en nuestras vidas. Versículo 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Quién es la que esclaviza? ¿Quién nos esclavizaba en algún momento de nuestras vidas antes de Cristo? El pecado. Estábamos sujetos al pecado, y a lo largo de Romanos hemos visto una y otra vez que la consecuencia del pecado es la muerte, es la destrucción. Esta humanidad, esta creación también está expectante por ser liberada del pecado, porque mientras haya pecado en nuestras vidas va a haber destrucción. Esa es la causa de parte de lo que hablábamos el domingo, que este cuerpo que el salmista nos dice en el Salmo 51 que fue concebido ¿en qué? ¿Concebido en qué? En pecado. Este cuerpo mortal se va a ir desgastando. Y hablábamos acerca de que muchas personas hacen todo lo posible, hasta lo imposible, para verse jóvenes. Pero la realidad es que este cuerpo va a ir deteriorándose porque fue concebido en pecado. Y mientras haya pecado en nuestras vidas, y mientras haya pecado en la humanidad, va a ir la humanidad, vamos a ir hacia la destrucción. Por eso es que nuestro cuerpo tiene que perecer. Por eso es que nosotros como creyentes no debemos de tenerle miedo a la muerte. La muerte solamente es un paso, es un proceso para una vida mejor. En la muerte nos despojamos de este cuerpo de pecado, pero nuestro espíritu está vivo.
Y veíamos en Romanos que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos va a levantar a nosotros en su momento. Pero ya no más en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de arrugas y de canas y de debilidad. Por eso tenemos que esperar, porque esa es nuestra esperanza, que nuestra vida va a ser completamente diferente cuando estemos con Dios, con Cristo. Y eso debe de motivarnos y debe de animarnos a seguir adelante, porque la vida no va a ser fácil, porque la vida nos va a traer muchas pruebas, porque la naturaleza de pecado, porque la concupiscencia que hay en nosotros va a traernos pensamientos de pecado. Pero tú y yo tenemos a depender del Espíritu para poder estar firmes ante las acechanzas del enemigo, que Pablo también menciona en otra epístola. Te voy a volver a leer el versículo 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros estamos en un proceso donde estamos buscando la gloria que Dios tiene preparada por nosotros, para nosotros. Hoy la sabemos, hoy tenemos nuestra fe, nuestra esperanza, pero falta que literalmente se figure en nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando. Versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y la creación está gimiendo de dolor porque sabe que el pecado no es bueno en su vida. Así como tú y yo hemos comprendido que el pecado no es bueno en nuestras vidas, que el pecado no es bueno para nuestra relación con Dios, que el pecado no es bueno con nuestra relación con nuestra familia, porque el pecado solamente trae destrucción. Por eso ayer que hablábamos con los matrimonios, generalizábamos que había dos formas de sembrar. Sembrar con el conocimiento de Satanás, que es lo que hoy en día la sociedad nos dice, o sembrar con el conocimiento de Cristo. Y que la siembra para tener una cosecha buena en mi esposa, en mi esposo, con mi familia, empieza con nuestra mente. Luego va hacia nuestra boca y luego va con nuestros hechos. Si sembramos conforme al pensamiento, conforme a la sabiduría, conforme a los pensamientos de Jesucristo en nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestros hechos, vamos a poder tener un matrimonio próspero, un matrimonio sin problemas. Pero si tú y yo sembramos bajo el pecado, nada bueno va a salir de esa siembra. La cosecha va a ser una cosecha de destrucción. Y no solamente aplica en la vida de los matrimonios, aplica en todas nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Por eso Pablo nos dice, sabemos que toda la creación todavía gime, porque hay dolor, porque hay angustia, a una como si tuviera dolores de parto. Y luego nos dice el versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gimimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Tú y yo ahora como creyentes también comprendemos que tenemos que despojarnos de este cuerpo de pecado, de este cuerpo que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener una lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Y muchas veces, si estamos sujetados más hacia la carne, más hacia este cuerpo, vamos a ir hacia el pecado. O si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes no tienen tentaciones? ¿Alguien me puede decir, Misael, yo no tengo ninguna tentación? Y si es así, te estás engañando. Porque todos, de alguna manera, y diferentes tentaciones, pero cada uno tenemos una lucha con algo en específico de nuestra concupiscencia. A lo mejor en algunos es el no robar, en otros el no mentir, en otros el no adulterar en su mente, pero todos tenemos una lucha. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado.
Y tú y yo aguardamos que Dios nos libere de este cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Por eso nos dice este versículo, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que ahora tenemos el conocimiento del Espíritu, que ahora hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y cuando está hablando de nuestro cuerpo, está hablando figurativamente, físicamente. Este cuerpo tiene que cambiar, este cuerpo tiene que ser destruido para que Dios nos dé un cuerpo sin pecado. Y si ya no hay pecado, ya no habrá más naturaleza ni más concupiscencia en nuestras vidas. Y ya no tendremos que luchar, pero tenemos que ser pacientes y aguardar hasta ese momento glorioso donde Dios cambiará y transformará nuestro cuerpo. Por eso disfruta tu cuerpo tal y como eres. Por eso mírate en el espejo y di: qué bonito soy, porque Dios nos va a cambiar, nos va a dar un cuerpo nuevo. Muchos de nosotros estamos conflictuados con nuestro cuerpo porque, es que mi tez es muy blanca o es muy oscura, o es que soy muy gordito, soy muy flaquito. Esto solamente es algo físico que algún día va a terminar, que algún día va a acabar. Mejor procura por hacer la voluntad de Dios en tu vida. Mejor procura por dedicar tiempo en tu mente, en tus palabras, con tus hechos, en hacer la voluntad de Dios. Porque este cuerpo que hoy tenemos es pasajero. Porque este cuerpo va a acabarse para que se levante un cuerpo nuevo, con la capacidad de poder ver a Dios tal y como es. Cuando Moisés le dice a Dios que quería verlo, ¿qué le dice Dios? Vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro, porque si tú lo ves vas a morir. Por lo mismo que estaba en un cuerpo de pecado. Tú y yo, si vemos a Dios con este cuerpo, morimos. Por eso es necesario que Dios nos dé un cuerpo perfecto, un cuerpo nuevo, con esa capacidad de poder ver a Dios tal y como Él es. Versículo 24: porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Y eso es lo que Jesucristo nos hablaba a través de los evangelios: la resurrección, un cuerpo nuevo, poder ver a Dios tal y como es. Pero tenemos que aguardar, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. Esa es nuestra esperanza. Versículo 25: pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia o nuestra perseverancia. Esta es una prueba que se nos ha puesto, que nosotros seamos perseverantes en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra confianza. Por eso en Hebreos se nos dice que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Qué bien fuese que al momento de aceptar a Jesús fuésemos llevados con Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, y a partir de ahí trabajemos, confiemos en Cristo para que Él nos lleve en el momento adecuado hacia Dios. Pero por ahora tenemos que ser constantes, perseverantes. ¿En qué? En nuestra fe, en nuestra confianza en Jesús. Muchos de nosotros vienen los problemas y ¿qué es lo primero que decimos? Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ahora, ¿yo qué hice? ¿Yo qué te sirvo? ¿Yo qué hago esto? ¿Yo qué hago aquello? Todo lo contrario a lo que Pablo, Pedro, Santiago nos dice. Hermanos, cuando vengan las pruebas, estén gozosos porque están sufriendo como sufrió Jesús. Muchos de nosotros vienen los problemas, vienen las pruebas y no nos paramos en la iglesia y decimos: Señor, hasta que tú arregles mi problema, yo voy a volver a venir a la iglesia. O al contrario, muchos de nosotros no nos aparecemos a la iglesia, pero cuando vienen los problemas, ahora sí somos los primeros en estar en la iglesia. Y con este versículo, Pablo nos está hablando de nuestra constancia.
En las buenas y en las malas tenemos que tener un tiempo para Dios. En las buenas y en las malas nosotros tenemos que estar gozosos. En las buenas y en las malas tenemos que estar trabajando para la gloria y la honra de nuestro Dios. En las buenas y en las malas tenemos que apoyar a la iglesia. Tú nos apoyas, hermano, cuando vienes a los servicios, cuando participas en las actividades que tenemos, en el taller de matrimonio, en los divertisábados. No te desanimes, es parte del proceso del creyente, tener problemas, tener pruebas, porque Dios quiere probar nuestra constancia, nuestra perseverancia en Él. Y a su tiempo, tú y yo vamos a cosechar una vida gloriosa, sin problemas, pero cuando estemos con Cristo, no ahora. Ahora estamos aquí para sufrir, pero para que el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra nos dé la fuerza para poder perseverar, para poder tener nuestra constancia en Cristo y en Dios. Versículo 26. Mira, ya vamos a terminar, nada más nos faltan 2 versículos. El domingo pasado veíamos una de las características o uno de los trabajos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Quién se acuerda del trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas que veíamos el domingo pasado? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ahora hijos de Dios. Ahora en estos 2 versículos tú y yo vamos a encontrar otra actividad, otra función que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Quién es la mejor ayuda en medio de nuestra debilidad? El Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Yo sé que también puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tus hijos, los pastores, los líderes de la iglesia, pero la mejor ayuda que tú puedes recibir es de parte del Espíritu Santo. ¿Que en dónde está? Que mora en nosotros, que está en nosotros. Por eso la importancia de poder andar conforme al Espíritu. Pablo nos dice, hermanos, anden conforme al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu, sino vivan conforme al Espíritu. Y vivir conforme al Espíritu es practicar las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, porque nosotros somos personas imperfectas, somos personas que cualquier cosa nos debilita. Y muchas veces pedimos mal. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muchas veces nosotros pedimos mal, pero el Espíritu que está en nosotros intercede por nosotros. Otra de las funciones del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda? Intercediendo por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios, ante Cristo. Ahora, ¿dónde está Cristo? Romanos, y lo vamos a ver más adelante. El próximo título se va a llamar Más que Vencedores. Y vamos a ver una parte que nos dice que ahora Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo aquí en esta tierra, Él se encarga de interceder por nosotros de la manera correcta, de la manera adecuada. Por eso nos dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu, y te acuerdas que te mencionaba cuando nos habla de la palabra Espíritu con la E mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Nos está hablando aquí del Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos qué pedir porque nuestra mente, porque nuestro cuerpo no estamos conforme a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo sí está conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo intercede por la debilidad de nuestras vidas. Por eso la importancia de caminar y de andar bajo el Espíritu.
¿Sale? Entonces, en esta hermosa tarde ya para poder ir a festejarnos, bueno, yo no porque yo no soy mamá, pero ya para ir a festejar a las mamis, que tenemos postres para ustedes y un regalo bien especial que nuestra hermana Lili nos hizo el favor de hacerlas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este día. A lo mejor hemos tenido problemas, hemos tenido necesidades, pero hoy recordamos algo bien importante. El Espíritu nos ayuda en medio de nuestras debilidades. El Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué no hoy le damos las gracias a Dios? Porque su Espíritu está en nuestras vidas. ¿Por qué no hoy le pedimos, Señor, ayúdanos a andar conforme a tu Espíritu, para que Él me ayude a poder llevar una vida conforme a tu palabra? En mi matrimonio, en mi familia, con mi iglesia, la mejor ayuda que tú y yo podemos recibir es por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar en esta hermosa tarde, dándole gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has recordado que estamos en un paso, en un proceso en esta vida de sufrimiento, que aguardamos con ansias, con esperanzas, el poder ser glorificados en un cuerpo inmortal. Pero mientras estemos esperando, mientras estemos en esta vida, vamos a tener problemas y vamos a tener necesidades y vamos a tener angustias y vamos a tener aflicciones. Pero gracias porque tu palabra nos ha recordado, porque tu palabra nos ha enseñado que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas intercede por nosotros conforme a tu voluntad. Y recordando y aprendiendo eso, Señor, en esta hermosa tarde venimos ante ti pidiéndote que se haga tu voluntad a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, a perseverar, a ser constantes en nuestra fe en Jesús, a recordar nuestra esperanza, a recordar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y en esta hermosa tarde, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo que nos ha sellado, que ha puesto su marca en nuestras vidas, pueda moverse, pueda fluir en nuestras vidas. Gracias porque cuando tú nos diste el Espíritu Santo, nos lo has dado sin medida. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos tuyos. Ahora, Padre, yo te pido que tú nos des la capacidad, Señor, el entendimiento, las fuerzas, la sabiduría, para movernos conforme al Espíritu Santo, para movernos conforme a tu voluntad. Quita, Señor, de nuestra mente todo estorbo. Quita, Señor, de nuestra mente todo conocimiento impuro. Santiago nos dice que el conocimiento que procede del mundo es terrenal, diabólico, animal, y que el conocimiento que procede de lo alto es primeramente puro, benigno, bondadoso, misericordioso, bueno. Quita, Señor, todo pensamiento maligno, todo pensamiento humano, todo pensamiento animal, diabólico, y haznos recordar que ahora tenemos la mente de Cristo, que ahora tenemos la sabiduría que viene de lo alto, que procede de ti, Señor. Limpia nuestra boca. Limpia, Señor, las palabras que salen de nosotros. Porque Santiago nos dice que la lengua es un miembro pequeño que no puede ser controlado. Que un pequeño fuego hace un gran incendio en un bosque. Yo te pido, Señor, que tú guardes nuestra lengua, guardes nuestras palabras, porque el apóstol Pablo nos dice que lo que tiene que salir de nosotros sea palabras que edifiquen. Ayúdanos, Señor, a dar palabras de bendición, a dar palabras que edifiquen a todo aquel que nos oye.
y ayúdanos a reflejar esa buena mente, esas buenas palabras con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Gracias, Señor, y sigue dándonos la fuerza, la gracia para poder aguardar nuestra esperanza, confiados en que vendrá y no tardará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven pronto, amado Cristo, que te esperamos, te anhelamos, anhelamos tu venida, Señor, anhelamos poder verte tal y como eres, Señor, y poder estar contigo por toda la eternidad. Gracias, amado Padre, gracias, amado Cristo, gracias, amado Espíritu. Te alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús.